Ya. Un segundo, yo voy a apagar aquí unas cosas. Vale. Listo. ¿Ya? Sí. Bueno, en el día de hoy nos encontramos con Maisa Covadela, que nos va a hablar sobre Covaleda. Covaleda. Ujú. Bueno, que nos va a hablar sobre la violencia de género basado en la fundación, que es Rompiendo el Silencio. ¿Cómo se encuentra Maisa el día de hoy? Bien, gracias. Me alegra. Bueno, con respecto a su experiencia, quería preguntarle qué tienen en común las personas que ejercen el maltrato psicológico y físico. Bueno, primero que todo, te voy a hacer unas aclaraciones. La fundación se llama Fundación Maísa Covaleda, digamos que es la institución jurídica por medio de la cual nosotras llevamos a cabo nuestros proyectos o nuestros programas, y Romper el Silencio es un movimiento. Entonces, digamos que Romper el Silencio es una masa crítica que hace parte de cada una de las personas que quieran entablar un diálogo en torno a la violencia basada en género, y también digamos, es un canal por medio del cual hemos dado voz a las mujeres que necesitan hablar de las situaciones de violencia de las que han sido víctimas y movilizar mensajes o campañas para poder sensibilizar a la población. Entonces, primero hago esa aclaración. Entonces sería Y como el hashtag, por decirlo así. sí, es una campaña y es un movimiento, y tenemos un movimiento, así como existe el movimiento Me Too, el movimiento Ni Una Más o Ni Una Menos, pues este movimiento se llama Romper el Silencio, ¿vale? Ah, bueno, sí, señora, gracias. Una cosa, esa pregunta que tú haces es muy interesante porque la gente piensa que un maltratador es una persona que está encasillada en un esquema, o sea, que tú puedes, si tú detectas que una persona es así, 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 es un maltratador, y resulta que no. Tanto la víctima como el victimario no tienen ninguna forma de ser particular, salvo algunos tipos de personas o personalidades que ya son, digamos, patologías o que están descritas tanto en la psicología o en la psiquiatría como personas que son psicópatas o sociópatas, ¿no? Pero un maltratador puede ser cualquier persona, o sea, no hay unos rasgos en común entre los maltratadores. Lo que sí hay, digamos que esté científicamente comprobado, es que existen unos patrones de conducta que se suceden en la mayoría de los casos de violencia, que cuando las mujeres sufren violencia en el ámbito de sus parejas, ya sean maridos, esposos, novios, amigos íntimos, etcétera. Entonces, en ese ámbito de esas relaciones sí que hay un esquema que funciona y que se llama el ciclo de la violencia, y ahí, digamos que hay unas conductas que se han detectado que son similares en todos los casos. Ok, ¿y por qué razón decidió ayudar en esta entrevista? Bueno, porque digamos que una de las misiones que tengo yo trazadas en mi vida personal es la de poder ayudar, y encontré en este camino, encontré en esta lucha un espacio en donde yo podía ayudar a otras personas, donde a través de la experiencia que había tenido y de la vivencia propia, entendía también cómo se siente una mujer que está siendo víctima, y desde ahí empezar a generar un diálogo de conocimiento y creación para poder desarrollar unas herramientas o unas estrategias para erradicar la violencia. Entonces es algo que a mí realmente me nace y me gusta hacer. Ok, ¿y por qué las mujeres que han sufrido violencia, la gran mayoría son relacionadas sentimentalmente con hombres violentos? Bueno, no sé de dónde sacas esa afirmación de que la mayoría de las mujeres están relacionadas con hombres violentos. Yo creo que para, para esa afirmación así tan particular no hay ninguna base de datos que nos diga eso. Eh, Vuelvo y te digo, una mujer víctima puede ser cualquier mujer, porque nosotras somos
víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. Ahora hay unos enfoques diferenciales, sí, pero la premisa es que las mujeres en este mundo, pues a raíz del machismo y del patriarcado, viven unas situaciones de violencia a través de su vida que luego en ciertos ámbitos se agudizan más y pueden ser dañinas, tanto psicológica como física, como sexualmente, económicamente, etcétera. Entonces, parto más desde ese punto que desde la apreciación pues que tú haces. Ah, bueno, se entiende. ¿Y les cuesta mucho a esas mujeres irse a sus casas y denunciar? O sea, ¿es más fácil denunciar que irse? ¿O al revés? Pues vuelvo y te digo, o sea, es que cada situación es particular, no es que a la mujer le cueste más, pues a ver, lo importante es entender que cuando una mujer es víctima de violencia está en una situación de la cual ella no tiene el poder y el control, entonces no es de que si le queda más fácil o menos fácil a una, si es más fácil salir o denunciar, porque pues las mujeres tienen miedo, tienen vergüenza, sienten culpa, sienten un montón de cosas que cada vez las atrapa más, entonces empezar a pensar si es más fácil que tengan miedo o vergüenza, pues en cada caso ahí pueden estar todas mezcladas. Es más de entender como sociedad y como observador, si yo estoy observando la violencia desde fuera porque no me siento inmersa en ella o porque entiendo que yo no tengo ninguna situación de violencia a mi alrededor, es poder entender por qué sucede en la otra persona y es que es un cúmulo de situaciones, no es que ella tiene miedo o es que a ella le gusta o un montón de estigmas que se han creado alrededor para justificar en últimas la propia violencia. Entonces lo que hay es que entender qué significa estar ahí y entender que esas personas necesitan primero comprensión de parte de los demás para que no las sigamos pues juzgando. ¿Y qué llevaría a una mujer justificar el maltrato de su pareja? Pues es que me estás preguntando sobre lo mismo. ¿Qué lleva a una mujer a justificar? Digamos que la justificación viene a raíz del propio ciclo de violencia. El ciclo de violencia lo que hace es que un victimario empiece a tomar el control cada vez más de su víctima. Entonces, esta persona, como cada vez está envuelta en su artimaña, que es un círculo donde primero la agrede, luego la contenta o la reconquista y luego vuelve a haber tensión y vuelve y la agrede y esto empieza a ser un círculo vicioso, pues lo que pasa con esta persona es que cada vez está, digamos que ese círculo se va cerrando más y ella termina creando estrategias para justificar el hecho de estar allí, pero porque realmente empiezan a funcionar un montón de cosas como el miedo, sobre todo el miedo porque le empiezan a tener miedo a esta persona. Entonces, digamos que es una justificación dentro de la violencia, pero no es una justificación válida, por decirlo. Desde afuera nosotros no podemos validarlo, tenemos es que entender que ella lo justifica por el hecho de estar en ese círculo de violencia y ya por ende necesita ayuda para salir de ahí. Ah, bueno. Muchísimas gracias por su colaboración y su tiempo, Maisa. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a ti. Esta fue una entrevista para la Universidad Sergio Arboleda. Hasta luego. Hasta luego.